Y por cierto, durante este 1 de noviembre, o por qué no decirlo, desde ya varias familias guatemaltecas están disfrutando de un platillo muy característico, el fiambre, que por cierto viene en diversas presentaciones. Pero, ¿cuál es el significado o cuál es la historia detrás de este tan característico platillo? Bueno, a continuación le tenemos todos los detalles. Debido a la cultura hispánica pueden haber platillos que representan la cultura de cada país y cada fecha importante es representada por una receta tradicional como el fiambre, una tradición que dio inicio e inspirada en una obra de arte. Y el fiambre está basado realmente o inspirado en una pintura flamenca de Ignacio Rías de 1653. Que es una pintura que nos muestra a Cristo con una campana, ¿no?, que nos está indicando el día de la muerte, pero sobre el árbol hay un banquete, y en ese banquete pues destacan los grupos de poder comiendo una serie de elementos, ¿no?, asociados a lo que son jamones, pavo, y todo tipo de alimentos que eran propios de los ricos, y cómo las obras se los tiran a los animales. Y entonces lo que es una comida ritual dada a llamar a que nosotros debemos de pensar en que todos los alimentos deben de ser compartidos y repartidos entre las personas que no tienen, porque hay personas que tenemos, pero que no lo compartimos con los demás. Y entonces esto da lugar a esta composición de jamones, a esta composición de carnes, embutidos, ¿verdad? Recordemos que es un plato también hispánico, y por ser hispánico, entonces tiene toda esta caracterización. Esta comida es tradicional, incluyendo el hecho de ir a visitar a los fieles difuntos, reconocidos o no por la iglesia, donde los vivos llegan a compartir un plato de fiambre y convivir el almuerzo sobre la tumba, como lo hacen en algunas culturas. Viene ese espíritu de gracias, ¿verdad? Gracias a la fuerza creativa, gracias a Dios, tenemos diferentes tipos de comidas y lo que se llaman de buenas comidas, ¿verdad? Aunque nosotros realmente, dado a la situación económica tan dramática que vivimos, pues el fiambre lo sustituimos por unos rábanos picaditos con unas, puede ser con una salchicha, pero ya le llamamos fiambre, porque lo que pasa, lo interesante es esto, ¿no?, que el pueblo degusta esa combinación de los embutidos y los vegetales y los comparte. Si ustedes se dan cuenta, también en los viejos barrios de la ciudad de Guatemala, el fiambre de doña fulana se lo lleva doña sultana, recuerdan a los difuntos, a los vecinos ya fallecidos, y en dado a eso se hace una convivencia social. Y esa convivencia, ese espíritu, ¿no?, de compartir es el que se da a nosotros en Guatemala, pero ese espíritu también que nos comunica después de los actos religiosos, visitar el cementerio y llevar este platillo a los difuntos. Entonces es la Guatemala se une a través de la culinaria. Sin embargo, esto, aunque sea una receta española, los chefs naturalmente locales de Guatemala pues le han agregado elementos propios de la cultura de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, el fiambre de Guatemala, por ejemplo, tiene pacaya, que es una de los vegetales propios de Guatemala, y así dependiendo de la región, se hace fiambre rojo, se hace fiambre blanco, se hace de diferentes, pero estas ya son variedades que le van dando una riqueza al plato. ¿Por qué? Porque también tiene los aportes de lo que se llama la cultura contemporánea. Algo importante para todas las familias, una fecha esperada para muchos, para reunirse y convivir, también degustar de los demás platillos, esos platillos alternos como los postres de la temporada, y el objetivo es reunirse, no solo físicamente, sino comunicarse con las generaciones que nos precedieron y que son parte de nuestra vida.